Benjamín Netanyahu ha dicho: controlamos toda la industria farmacéutica del mundo, controlamos más de 100 países, controlamos igualmente todo el sistema financiero mundial, controlamos también toda la industria alimenticia, todas las industrias de procesamiento de alimentos. También controlamos todos los medios de comunicación del mundo. Bien, siguiendo con la temática de las clases, sobre historia, un poco de ámbito teológico de todo, vamos a iniciar un poco la temática actual, pero centrados un poco en la parte geopolítica. Entonces, hablando con algunas personas más o menos conocedoras de la compleja situación geopolítica mundial que estamos viviendo, discrepan de mi enfoque personal cuando afirmo que estamos viviendo el ciclo final de lo que ha sido la historia de la humanidad. Es decir, que los graves conflictos mundiales presentes de este siglo XXI, año 2026, nos están indicando que estamos ante una transición histórica hacia una nueva humanidad. Y esa nueva humanidad tendrá la característica de ser espiritual, más que política. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la historia de la humanidad que todos hemos conocido a lo largo de los siglos, desde el Paleolítico superior, pasando por todos los ciclos de historia antigua, historia media, época de la edad contemporánea y el presente, todo lo que hemos conocido no ha sido otra cosa que conflictos continuos, o dicho muy en resumidas cuentas, guerras perpetuas. Es lo único que ha vivido la humanidad. Guerras y guerras y guerras perpetuas. Siglos de guerras. Es lo único que la humanidad ha conocido. Pero el objetivo de todo esto es que todo esto quede definitivamente clausurado para siempre. Entonces, dentro de todo esto, les pongo como ejemplo el actual conflicto de Irán, porque estamos desde hace unos días ese conflicto entre Estados Unidos, Irán e Israel. Y les suelo recordar que el origen de la civilización humana se centra precisamente en esa zona del Oriente Medio, en la zona mesopotámica y también conocida antes como Persia. Y si acudimos a los libros de historia de los textos bíblicos, observamos que ya en esos tiempos había conflictos históricos. Había conflicto entre las potencias de entonces, asirios, medopersas, babilonios, etc. Entonces resulta que desde entonces la humanidad ha pasado por numerosos ciclos de evolución histórica. De manera que sin darnos cuenta hemos acabado en el mismo lugar donde empezó la civilización humana. Empezamos en la zona de Oriente, del Oriente Medio, han pasado siglos y resulta que en este momento estamos en un conflicto en el mismo lugar donde empezó los primeros signos de la cultura y la civilización. Es decir, en la antigua Persia, en la zona mesopotámica. La única diferencia es que las potencias implicadas no son las mismas, pero dos de ellas sí son las mismas, aunque Israel en esa época no era una potencia. Pero estamos hablando de Persia y de Israel. La diferencia es que las potencias que están implicadas ahora no existían entonces, como son Estados Unidos o Rusia o China. Pues bien, dentro de este contexto, y resumiendo mucho el tema, suelo decir a mis interlocutores que en el caso actual ya no sería Israel quien sería sometido, esclavizado en el antiguo imperio asirio-babilónico, conocido como Irán, sino todo lo contrario. Entonces sería Israel quien finalmente se impone. Pero claro, eso hay que esperar. Este conflicto de Irán, ¿cómo va a acabar? Pues creo que no hace falta ser adivino para ver que esto se va a ir extendiendo cada vez más y más y más. Pues bien, tomando como referencia estos datos históricos que acabamos de mencionar, pero centrándonos en el presente histórico, en el año 2026 que nos toca vivir. Desde hacía yo ya meses venía advirtiendo que Israel, el pueblo elegido en el Antiguo Testamento, pero que hoy, lo lamento mucho, pero Israel actual no es el pueblo elegido.
Entonces el pueblo elegido del Antiguo Testamento acabaría enfrentándose al antiguo imperio persa. Entonces, a partir de aquí nos surge una pregunta para entender lo que estamos viviendo. Es decir, ¿por qué razón Israel se ha enfrentado al gobierno de los ayatolás? Bueno, podemos dar una serie de explicaciones de naturaleza política, pero la razón de fondo no es política. Que sí lo es. Por supuesto, el conflicto que estamos viviendo es un conflicto político, pero el trasfondo al 70% es de naturaleza religiosa. Y es aquí donde radica el problema, en cuanto que, como he insistido muchas veces, la cuestión de fondo no es tanto de naturaleza política, que repito, sí lo es, pero sobre todo es de naturaleza religiosa. ¿En qué sentido? En que todos estos conflictos de alguna manera vienen expresados y escritos en textos de la Biblia. Claro, al mencionar la Biblia hay gente que se resiste, ¿no? Pero hay que aclarar una cosa, esto no tiene que ver con que uno crea en Dios o no crea en Dios, que sea creyente o sea ateo, no tiene nada que ver con eso, sino que todo esto ya viene de antiguo y está suficientemente documentado en textos históricos y entre ellos los textos bíblicos. Dicho de otra forma, el actual gobierno de Israel dirigido por Benjamín Netanyahu está motivado por una idea de tipo mesiánico, pero claro, esto la prensa, los medios de comunicación no te lo van a decir. ¿Por qué? Porque esto se sale del discurso político. Entonces, claro, en el momento en que menciones esta palabra mesiánico, y entonces, claro, ya te sale la clásica persona diciendo, oiga, no, déjanos del Apocalipsis, no, si es que no se trata de eso. Y esto, la política que está aplicando Benjamín Netanyahu y todo el gobierno házaro judío, está sustentado en el capítulo 15 del libro del Génesis. Ahí está escrito que Dios les promete una zona geográfica bastante extensa que va desde el río Nilo en Egipto hasta el río Éufrates en el actual Irak. Este tema ya en muchas clases, a grupos pequeños en conferencias, pero sobre todo en las clases que he impartido, lo he mencionado continuamente. Si esto no lo tenemos en cuenta, es imposible entender la geopolítica mundial en el Oriente Medio. Porque desde que surge Israel en el año 1948 hasta ahora, no ha habido paz en esa zona, ni un minuto ha habido paz. Y ese conflicto se ha extendido a todo el mundo. Implica a las grandes potencias, a Estados Unidos, implica a Rusia, implica a China, implica a todo el mundo. Entonces, esta política Israel de origen religioso mesiánico. ¿Por qué mesiánico? Porque está escrito que en el Génesis Dios les da al pueblo elegido, al pueblo de Israel, les da esa franja de terreno y ellos lo consideran como propia. Oiga, sí, pero han pasado ya 3000 años, sí, pero a ellos les da igual. Ellos se atienen a lo que está escrito en la Torá, que la Torá son los 5 libros del Antiguo Testamento. Y entonces ellos dicen, eso está escrito y ese terreno nos pertenece porque Dios nos lo ha concedido, nos lo ha dado. Y entonces es lo que ellos llaman el Gran Israel. Y en ese proyecto están incluidos países como Líbano. Es decir, el terreno que el actual Israel reclama como suyo, es Líbano, Siria, Jordania e Irak. Y también otros países que forman parte de Arabia Saudí y alguna parte de Egipto. Entonces, en todo este proceso, desde la época de la guerra de Yom Kippur, la guerra de los 6 días hasta el presente, Israel ha tenido esa única política. ¿Cuál es? Ir desmontando los gobiernos, y de hecho el gobierno de Siria, el gobierno de Líbano e Irak, todo esto ya está controlado completamente por el gobierno judío. Entonces, ¿cuál era el país que faltaba para completar todo ese proceso geográfico del Gran Israel? El único que falta es Irán. Y curiosamente, el día 3 estalló la guerra. Era el único bastión que faltaba. A Irán ya prácticamente, de momento está medio caído, pero hay que esperar a ver cómo van a ser los resultados.
¿Cuál es? Pues Irán era el único bastión para completar el proyecto del Gran Israel prometido por Dios en el libro de la Génesis, en el capítulo 15, en el versículo 18, por si alguno lo quiere leer. Entonces, este proyecto político, repito que yo este tema ya lo he dado otras veces, pero es bueno recordarlo porque es que yo escucho a numerosos expertos en geopolítica, principalmente militares. Y sí, muy bien, o sea, describen bien la situación del Oriente Medio, pero ninguno menciona que el proyecto que tiene Israel, el proyecto no es político, es religioso, es mesiánico, porque Dios nos prometió, y esto ningún medio de comunicación lo dice. Entonces, este proyecto político de atacar a Irán se ha conseguido gracias a la política militar de Estados Unidos. Ahora bien, llegado a este punto nos encontramos con algo que es bastante sorprendente. ¿Cuál es? ¿O en qué consiste? Pues desde la fundación del Estado de Israel de 1948, el gobierno judío ha conseguido infiltrar todos los estamentos sociales, políticos y religiosos de Estados Unidos, de manera que en estos momentos se puede afirmar sin ningún problema, se puede afirmar que Estados Unidos es una potencia controlada por Israel. Podríamos decirlo más duro todavía. Estados Unidos es una provincia de Israel, porque Israel controla todo. Es cierto que en estos momentos el presidente es Donald Trump, pero Donald Trump está a las órdenes de lo que diga el gobierno judío. Entonces, gracias al poderío militar de Estados Unidos, es como Israel controla todo. Y es la razón por la cual ha podido enfrentarse a Irán. Debemos detenernos un poco para comprender la razón del inmenso poder que tiene Israel. Para entender esto, voy a leer las declaraciones que ha hecho Benjamín Netanyahu, porque ha sido una declaración de principios que ha dejado muy claro todo. Benjamín Netanyahu ha dicho: controlamos toda la industria farmacéutica del mundo, controlamos más de 100 países, controlamos igualmente todo el sistema financiero mundial. Controlamos también toda la industria alimenticia, todas las industrias de procesamiento de alimentos. También controlamos todos los medios de comunicación del mundo. O sea, es impresionante. O sea, son realmente los dueños del mundo. Entonces, así dicho, resulta pues verdaderamente tremendo, ¿no?, estas declaraciones. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿quién es el que realmente controla el mundo? Tenemos 4 estamentos de poder de los que controla el mundo. El primero es el anglosionismo, es decir, el mundo judío. Y los anglos, porque en realidad los ingleses son los que crean el Estado de Israel. El segundo centro de poder del mundo es el Vaticano, los jesuitas. El tercer punto son las sociedades secretas, es decir, la masonería. Y el cuarto punto de control del mundo es el narcotráfico y el crimen organizado. Eso más o menos queda claro. Pero hay una cosa, estos 4 puntos, como es el poder del Vaticano, los jesuitas, las sociedades secretas y la masonería, y el narcotráfico y el crimen organizado, ¿cómo se deriva el poder de estas 3 sociedades mundiales? Pues a su vez están controlados, todo está controlado por el sionismo. Entonces, el único dueño de este mundo es el sionismo. Es el imperio anglo-sionista, es decir, el mundo judío. Porque lo hemos dividido en 4 puntos, pero en realidad el sionismo, el Vaticano, la sociedad secreta y el narcotráfico y el crimen organizado, todo está dirigido por ellos, por los judíos. Entonces, solo hay un poder en el mundo, que es Dios. Ahora bien, aquí debemos aclarar algunos aspectos y consiste en que ciertamente el anglo-sionismo, quien controla el mundo, y esto algunas veces lo hemos visto en los medios de comunicación, como el poder de la élite sionista siempre han estado controlando a todos los presidentes de Estados Unidos. Todos, desde Ronald Reagan y Kennedy, porque a Kennedy lo mataron ellos, debido a que se opuso a que Israel tuviera armamento nuclear.
Bien, entonces Estados Unidos se ha convertido en una colonia de Israel y lleva a cabo todo lo que dicta el gobierno de Netanyahu, de manera que Israel dirige a Estados Unidos a través del AIPAC. Se describe IPAC, C de casa. Nada escapa a las órdenes del gobierno judío, nada. Y la guerra de Irán es un conflicto dirigido por Israel, quienes ha obligado a Estados Unidos a intervenir en el conflicto a través de su poderoso armamento, a través de su poderoso ejército. Y en base a este conflicto están intentando crear un conflicto nuclear. A ver, atención a esto, por favor. En base a este conflicto hay un incierto intento de crear un conflicto de naturaleza nuclear. Dios quiera que nos equivoquemos. Entonces, hemos dicho que Irán era el último eslabón para que Israel tenga el control de todo el Oriente Medio. Era el último eslabón. Y ha sido, esta semana pasada, cuando se ha llevado a cabo este tema. Pues bien, gracias a esta guerra, Israel ya puede llevar adelante su proyecto del Gran Israel. Y ese proyecto del Gran Israel tiene una razón de fondo que no solamente es política, sino que, insisto muchas veces, voy a insistir siempre, la razón de fondo es religiosa. Y la razón de fondo del gobierno de los ayatolás sí, es ciertamente política, pero hay una razón también religiosa por parte de Irán, sí, por parte de Irán, pero que dentro de un rato lo voy a exponer. Y si queremos decirlo de otra forma, se trata de llevar a cabo lo que está escrito en el capítulo 15 del libro del Génesis, cuando Dios les promete todo ese territorio. Pero los iraníes, el gobierno, los ayatolás, también están funcionando por esa dinámica religiosa. No olvidemos que el gobierno de Irán, hasta ahora, salvo que caiga el gobierno digamos, derive hacia un sistema democrático, pero el gobierno de los ayatolás es un estado teocrático. Ahora bien, no debemos olvidar al mismo tiempo que el gobierno de los ayatolás también están convencidos, repito de nuevo, por una motivación religiosa de qué, o sea, ¿cuál es la motivación religiosa que lleva a los ayatolás a prepararse y decir que van a hacer desaparecer a Israel y van a atacar al demonio que es Estados Unidos? Entonces la razón de ese odio y de esa preparación de dedicar toda la economía de Irán al sistema de guerra, la razón es religiosa. Pero los medios de comunicación no lo dicen esto. Entonces, ¿por qué razón? Porque hay una escatología dentro de la cultura del Islam que estamos al final del tiempo histórico. Entonces, ellos también, el gobierno de los ayatolás también estaban preparando la llegada de Al-Mahdi. Al-Mahdi es una figura escatológica. La escatología es una disciplina que deriva de la teología, que estudia el proceso final de la historia de la humanidad. La muerte, el juicio divino, todas estas cosas. Entonces, el ámbito musulmán actualmente están convencidos de que estamos al final de la historia. Y esto no solo lo defienden por ejemplo, los evangélicos. Yo con los evangélicos puede que no esté de acuerdo con muchas cosas, pero en este aspecto sí tienen mucha razón. Entonces, fijémonos, los musulmanes están ya con esa idea escatológica de que estamos al final del tiempo. Dentro del cristianismo también existe ya un ambiente de que estamos al final de un proceso histórico. Y los judíos también. Es decir, las tres grandes religiones monoteístas, ambos están coincidiendo en este aspecto escatológico. Entonces, el gobierno de los ayatolás están convencidos de que Al-Mahdi, que es una figura escatológica del Islam, este personaje está por aparecer ya en la Tierra, en nuestro planeta, en nuestro mundo. ¿Para qué? Para dirigirlo durante los años antes del fin del mundo. Ellos creen que estamos al fin del mundo. No, eso no es cierto. Entonces, Al-Mahdi va a aparecer dentro de poco porque va a librar al mundo del mal y restaurarlo en la verdadera religión, que para ellos es el Islam, claro.
Entonces, este hecho que aparentemente nos parece una anécdota de gente medio enloquecida, sin embargo es así, está sucediendo esto. Está sucediendo esto. La razón de los ayatolás, lo que les está moviendo es esta idea de que están convencidos de que estamos en este momento. Entonces, este hecho aparentemente complicado o anecdótico que está viviendo ya el mundo musulmán es lo que nos permite comprender la razón por la cual Europa en estos momentos está invadida por pueblos musulmanes desde hace varias décadas, porque en Europa hay más de 50 millones de musulmanes. Es una invasión. ¿Y por qué está sucediendo eso? Porque ellos están convencidos que estamos al final del tiempo. Pues bien, entonces se dice que Al-Mahdi es un descendiente de Mahoma, que aparecerá poco después de que regrese Jesús y que Jesús liderará a los musulmanes a gobernar al mundo, pero a través de Al-Mahdi. Es decir, hay una especie de equiparación cronológica en el tiempo de la aparición de Jesucristo, con la aparición de Al-Mahdi. Pues bueno, aunque nos parezca increíble, podemos decir, oiga, profesor, usted está loco, que no, que es así. Lo que pasa es que la prensa está comprada, está manipulado, y estas cosas no pueden hablar de ello porque la gente no cree en estas cosas. Entonces, esto que nos parece un poco loco o conspiranoico, podríamos decir, pero eso son teorías conspiranoicas. No es cierto esto. E insisto que los judíos están con esa idea ya, y que el mundo musulmán también están convencidos que estamos en el tiempo escatológico de la humanidad. Y dentro del cristianismo también hay algún ambiente que ya lo reconocen. El Vaticano no, porque el Vaticano vive en la galaxia de Andrómeda. Pues bien, esto que nos parece una teoría de la conspiración, desde un punto de vista histórico, es la razón que está moviendo al actual gobierno de Irán. Podemos decir, no, esto es una locura, pero ¿qué dice? Entonces, los ayatolás, a través de los misiles, de los drones y todo eso, quieren desencadenar la guerra total contra Occidente. ¿Para qué? Podemos decir, bueno, será para destruir Israel. Bueno, sí, puede ser. Pero la razón es, quieren desencadenar la guerra total para acelerar la llegada de Al-Mahdi, su líder. Esto es tremendo, de verdad, es tremendo. Pues bien, aunque pueda resultarnos un poco curioso, dentro de este contexto, a mí me ha dejado asombrado el secretario de Estado norteamericano, estamos hablando del cubano, porque él nació en Cuba, Marco Rubio, secretario de Estado. Él ha captado perfectamente lo que está sucediendo en el gobierno de Irán. Se ha dado cuenta de la trama central de lo que están haciendo y de lo que está sucediendo en el gobierno de Irán. Y hace poco, unas declaraciones que ha hecho, no sé si estaba por Europa, por Alemania, por ahí, unas declaraciones que ha hecho ante la prensa, ¿no? Entonces, las declaraciones que ha hecho a mí me han dejado admiradísimo y he pensado, ¿no? Digo, este hombre sí sabe de lo que está hablando. ¿Y qué es lo que ha dicho Marco Rubio? Marco Rubio ha dicho lo siguiente, literal. Dice, no estamos ante un gobierno normal, refiriéndose al gobierno de los ayatolás. No estamos ante un gobierno mundial, sino ante clérigos chiitas radicales fanáticos que dirigen un país entero guiados por teología apocalíptica, no por lógica geopolítica, porque la geopolítica necesita mucha lógica, y mucho estudio, y mucha astucia, y mucha diplomacia. Dice Marco Rubio eso, estos dirigentes están guiados por una teología apocalíptica. Es cierto lo que ha dicho Marco. Y continúa diciendo Marco Rubio, los ayatolás no negocian porque creen que están acelerando el fin de los tiempos. Entonces, este régimen fanático, sigue diciendo Marco Rubio, este régimen fanático teocrático con misiles y ambición nuclear son una amenaza inaceptable para el mundo entero. Sigue diciendo Marco Rubio, no se puede razonar con quien toma decisiones basadas en las profecías de Al-Mahdi. Es tremendo. Este hombre ha entendido, Marco Rubio, el secretario de Estado, ha entendido perfectamente lo que está sucediendo.
Bien, entonces podemos decir que todas las guerras que incluyen a Irán, porque en estos momentos a nivel mundial tenemos el conflicto de Irán, de Israel, Egipto también tiene problemas, Siria ha desaparecido como nación, está bajo control de Israel. Todas estas guerras están relacionadas, todas. Incluso el conflicto de Venezuela y de Cuba están relacionados con esto. ¿Por qué razón? Porque Venezuela era una base importantísima del yihadismo del Medio Oriente. Entonces, otro aspecto que no debemos olvidar es que China y Rusia, atención a China, el dragón, atención a Rusia, el oso, están muy silenciosos, no hablan mucho, observan, son espectadores. Atención a esto porque de momento no se pronuncian, están ahí mirando, observan, estudian la situación. Pero hay un pero importante. Cuando los conflictos en Europa se vayan expandiendo, porque los conflictos de Europa, del Medio Oriente van a ir expandiéndose hacia el occidente, que es Europa, en la medida que se vayan, ellos van a actuar. ¿Quién? China y Rusia actuarán y ya no se van a detener. Bueno, hemos sabido también otro aspecto, ¿no? Que el líder supremo de Irán, Khamenei, no olvida, también lo han eliminado. Yo en este aspecto creo que forma parte de una serie de líderes mundiales que van a ser eliminados, no solamente Khamenei. Pero no olvidemos que todavía quedan los líderes más importantes del mundo, entre ellos el presidente norteamericano, también el ruso, no descarto a Xi Jinping, el chino. El presidente norteamericano lo ha dicho hace poco, ¿no? Tengo la impresión de que voy a estar poco tiempo. Entonces yo desde hace ya bastante tiempo, desde hace años, vengo advirtiendo que la élite mundial ya tiene preparado el único gobierno mundial y solo va a gobernar una persona. Entonces la élite mundial no acepta cabezas visibles importantes, como es el líder norteamericano, el líder ruso, el líder chino. Entonces eso va a ir eliminándose. ¿Por qué? Porque la élite mundial no acepta cabezas visibles, porque ellos son los que van a gobernar bajo un régimen monolítico de una sola persona. En el ámbito escatológico se le llama el famoso anticristo, que es el Mesías judío, y que sería un poco la representación de Al-Mahdi dentro del ámbito musulmán. Pues bien, no debemos olvidar que la escatología del cristianismo está exactamente en la misma posición histórica que la de que defiende el Islam, pero en otro sentido y dirección, claro está. El escenario de guerra del Oriente Medio no se va a detener, lo diga quien lo diga. Esto ha empezado y esto ya no se va a detener. Lamento ser pesimista. ¿Por qué? Porque se va a ir ampliando. Es un escenario que se va a ir ampliando y expandiendo. Pues una prueba de esto lo tenemos en que el presidente húngaro, Viktor Orbán, afirma que franceses y británicos han llegado a un pacto entre ellos para el envío de unidades militares por el tema de Ucrania. Esto quiere decir que en la guerra contra Rusia van a abrir un nuevo frente de guerra que se va a desarrollar tras el conflicto Israel-Irán-Estados Unidos. Ahora bien, otro dato importante para que lo tengamos presente y para que lo memoricemos consiste en que es un cálculo, es un análisis. Esto es un análisis, un pronóstico de lo que puede suceder. Es una impresión, puedo equivocarme. Sí, por supuesto que puedo equivocarme. ¿Cuál es el pronóstico que hago? Que ciertamente Israel tiene sujetado a Estados Unidos completamente, lo tiene sujetado. Ya he dicho que yo considero a Estados una provincia de Israel. Estados Unidos es una provincia de Israel. Pero tengo la impresión de que en un momento dado Estados Unidos va a traicionar a Israel. A ver, repito. Tengo la impresión desde un punto del análisis geopolítico mundial, no sé por qué tengo el presentimiento de que en un momento dado, no tiene por qué ser mañana, puede ser dentro de meses o dentro de un año, tengo la impresión de que Estados Unidos va a traicionar a Israel. Y cuando esto suceda, imaginemos las consecuencias de todo esto. Prefiero no pensarlo, porque significa casi la desaparición del Estado judío.
Bien, dentro de esto también otro aspecto que debemos tener en cuenta, ¿no? Y consiste en que estamos ante una lucha espiritual. ¿Por qué es una lucha espiritual? Y repito que esto no es una cuestión de ser creyente, no creyente, ateo o agnóstico, pero realmente estamos ante una lucha espiritual. Y esto es una realidad que está ahí. Por ejemplo, pongo un ejemplo. Yo recuerdo que hay un historiador español muy polémico, pero excelente, muy bueno, que es Pedro Varela. Pedro Varela, recuerdo que en una de sus conferencias mencionaba que desde principios del siglo XX hasta el presente, él dice que se han dado 3 procesos de eliminación del cristianismo. Y esa hipótesis yo la mantengo también. Estoy totalmente de acuerdo con Pedro Varela. ¿Cuál es? La primera hipótesis, y que es una realidad, no es una hipótesis, sino que se ha cumplido. El primer punto es que desde la Primera Guerra Mundial hasta la Segunda se desmantelaron los 3 imperios cristianos. Estamos hablando del imperio austrohúngaro, estamos hablando también del alemán y el imperio ruso con la revolución de los bolcheviques de 1918. Pero hay que tener en cuenta una cosa también, que entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial hubo también 2 conflictos que fueron netamente ataques contra el cristianismo. Estamos hablando de la guerra, en primer lugar, la Guerra de los Cristeros en México, entre 1926 y 1929, donde se intentó exterminar a la Iglesia Católica y a los fieles católicos. Y poco después, el otro conflicto también claramente religioso fue la Guerra Civil Española, poco antes de la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Civil está entre 1936 y 1939, finaliza la Guerra Civil y comienza la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, ambas guerras civiles tuvieron como objeto la eliminación total del catolicismo. El segundo punto que menciona Pedro Varela, y que yo estoy de acuerdo con él, es que en la Segunda Guerra Mundial fueron eliminadas las élites cristianas y católicas de Europa. Y el tercer punto es que el objetivo actual, estamos ya hablando actual, en el siglo XXI, el objetivo actual es la eliminación de las poblaciones cristianas, tal y como estamos viviendo en estos momentos. Por ejemplo, España se ha descristianizado a una velocidad tremenda. Y de hecho el gobierno actual no es que sea social comunista, es de un comunismo radical, de un ateísmo radical. En ese proceso también está México y en ese proceso también está Colombia. Yo dije hace años que había 4 países que iban a intentar destruirlos, que era España, México, Colombia y Argentina. Argentina con Javier Milei, bueno, pues la cosa está como estabilizándose un poco en estos aspectos, pero los 3 focos principales, Colombia, México y España, están en ese proceso de destrucción total del cristianismo. Bien, entonces esto confirma que estamos ante una guerra espiritual donde el cristianismo va a quedar reducido a un pequeño grupo de personas. Y finalmente, pues la pregunta que me han hecho algunos está relacionado con el inicio de la guerra Estados Unidos, Irán e Israel, que ha coincidido curiosamente con un eclipse de luna. Bueno, este tema del eclipse de luna pertenece un poco a la astronomía. Y bueno, pues yo lo tengo en cuenta porque son signos que están ahí en el firmamento y que nos dan una pista de naturaleza espiritual de lo que estamos viviendo y de lo que se nos viene encima. Y no deja de ser curioso porque la siguiente luna de sangre no va a ser hasta dentro de 3 años. Entonces, no deja de ser sorprendente que la guerra, esta guerra que sí tiene un contenido apocalíptico. Desde mi punto de vista sí tiene un contenido apocalíptico. Porque ya hemos dicho el porqué. Porque coincide con que las 3 grandes religiones monoteístas coinciden las 3 en que estamos en un periodo escatológico de un final del tiempo histórico. Las 3 religiones coinciden y lo hemos visto en cuál es la razón de por qué están actuando el gobierno de los ayatolás de esa manera, por razones escatológicas. Los judíos también, y en el cristianismo también se está dando esto hecho. Pues bien, pues esa luna de sangre es un signo de que todo indica que vamos en esa dirección.
Bien, hay más puntos que destacar, pero tampoco quiero hacer más largo el tema de hoy, ¿de acuerdo? Así que lo dejamos aquí para otro día. Un fuerte abrazo a todos y muchas bendiciones. Hasta luego.